Un saludo mis hermanos, continuamos nuevamente con Apocalipsis capítulo 6, hablando un poco de los sellos. Ya hablamos del primer sello, que es el sello de la victoria, ese jinete del caballo blanco que representa a la iglesia cristiana que salió venciendo para vencer, y el evangelio fue predicado en el mundo, en el tiempo, en esa época, en todo el imperio romano. Pero luego surge el caballo, ese caballo rojo. Ese caballo rojo que va del año 100 al año 313. El rojo significa sangre, y eso quiere decir que hay persecución. Sabe que cuando el enemigo ve que el evangelio crece y crece, él empieza a perseguir. Cuando el diablo ve que tú estás creciendo, avanzando y teniendo victorias, él no va a estar contento y feliz. Él va a buscar la manera de perseguirte, levantar la espada contra ti. Jesús dijo: yo no he venido a traer paz sino espada. Porque el hijo se levantará contra su madre, la madre contra sus hijos, la suegra contra su nuera, y todos habrá una guerra, un problema serio. Jesús dijo que iba a traer división, y la verdad es que el evangelio trae división. Cuando tú no aceptas el amor de Cristo y el evangelio de Cristo, te conviertes en una persona que empiezas a crear divisiones, problemas, porque no entiendes a aquel que busca de Dios. Bueno, el enemigo quiso destruir al pueblo de Dios y levantó una gran persecución hasta el año 313. Hubo gran persecución, pero justo en el año 313 aparece un gran emperador, el emperador Constantino. Constantino vence a uno de los generales paganos que se llamaba Magencio, allí en el 312, en el puente de Milvio. En esa batalla aparece entonces Constantino como ese pacificador. Él dice que tuvo un sueño donde vio cruces, y él, a través de la cruz o el cristianismo, fue que proclamó sus campañas. Y es allí donde le da una paz, una tranquilidad al cristianismo. Caballo negro, a partir del 313 al 538. Pero saben que Constantino lo que hizo fue mezclar el cristianismo con el paganismo. Constantino se dio cuenta que al poder traer dioses de los griegos, de los romanos, y mezclarlos con el cristianismo, iba a tener éxito. Y fue allí donde él hizo cambios a la verdad, a la palabra de Dios, a la doctrina. Uno de los grandes cambios que se hicieron en esa fecha fue en el año 321, el gran edicto de Milán, donde se cambió el sábado por el domingo. Los mandamientos de Dios fueron reemplazados por mandamientos de hombres, y es allí donde empieza a morir el evangelio. Por eso en el caballo negro habla de la escasez del de la escasez del trigo y la escasez de la cebada. Eran alimentos diarios comunes para el pueblo. Sin embargo, había una gran escasez, que significa que la palabra de Dios escaseaba en esos días. Esa época escaseó la Biblia, la palabra de Dios, y la gente comía más de las tradiciones que el hombre enseñaba y no lo que la palabra de Dios decía. Pero algo maravilloso dice: no toques el vino y el aceite, porque sabe, Dios permitió que el vino, que representa la palabra de Dios, que representa la gracia de Cristo, que representa la enseñanza de la palabra, se mantuviera aún en medio de toda esta situación de oscuridad. Y el vino representa la palabra de Dios, y el aceite representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se retira. El Espíritu Santo está trabajando allí para que la palabra de Dios avance. Quiero decirte que aún en medio de la oscuridad, de las crisis, de las luchas, tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, que te ayuda a abrir tu mente y tu corazón para entender y comprender la palabra del Señor. No estamos solos. El Espíritu Santo siempre está trabajando para levantar a su pueblo, para que se mantenga en el camino, para que se mantenga en la línea y no se desvíe. Esa época de oscuridad tremenda que representa ese caballo negro, sin embargo, Dios está en control y Dios está con su pueblo también. Ahora surge ese caballo amarillo. Año 538 aparece Justiniano. Justiniano, ese emperador de Oriente, que le da el poder y le da toda la autoridad al obispo de Roma, y entonces lo declara como obispo absoluto, y ese obispo llega a ser el gran guiador de la iglesia.
Y es allí donde aparece el papado. El papado, año 538, y toda esta época, esta historia va a seguir hasta el año 1517, cuando empieza la reforma, aparece la reforma. Estos años bastante trágicos y oscuros del cristianismo. Ese caballo amarillo es un caballo pálido, es un color pálido donde la palabra de Dios no se distingue, donde lo blanco y lo negro parece que no tiene, no se distingue. Esa palidez es que se mezcla la palabra de Dios, se mezclan las verdades, se mezclan las doctrinas del Evangelio, y parece que ya no se encuentran las verdades. Y sabe, porque en esa época de la Edad Media, de la Edad Oscura, en esa época se quitó la Biblia, la palabra de Dios. La gente se dejó llevar por dogmas, por tradiciones de la iglesia, y no por un escrito está, no por la palabra de Dios. En ese momento, las personas, al no tener la palabra y la Biblia, pues se dejaban guiar por las tradiciones humanas. Es una época difícil, una época de persecución. Se persigue al pueblo de Dios también. Aquel que no obedece a las tradiciones humanas y de la iglesia, entonces son perseguidos, son llevados a la hoguera, son llevados al potro, son llevados a las grandes persecuciones, y allí aparece la Inquisición y todo este sistema de persecución contra la iglesia y contra los cristianos. Qué difícil. Pero sabe que el Señor, en medio de toda esa situación, Él dice: yo soy vencedor. Sabe, Jesús es el que murió, pero que también resucitó, el que vive y tiene la victoria. Aunque el cristiano daba la vida y moría por sus convicciones, ellos morían sabiendo que seguían a un libertador, a un jefe, a Jesús, su gran libertador. Mis hermanos, mis amigos, cuando tú quieres ser fiel a Dios, siempre va a haber oposición, siempre va a haber guerra, pero recuerda que Jesús ganó la victoria, que Jesús ya es un vencedor. Y si tenemos que morir, Él dice en la palabra de Dios: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No tengas temor de enfrentar aún la muerte, el martirio, la persecución, por mantenerte fiel a la palabra de Dios. No vendas la palabra de Dios, no la comprometas, no comprometas la verdad por tradiciones humanas. Aférrate de la palabra de Dios, aférrate de Cristo, y sabe que el Señor te dará siempre la victoria, porque Él es vencedor, Él es victorioso. Dios te bendiga en este día y te ayude a seguir aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios. Tenemos un gran vencedor, que es Cristo Jesús. Si hoy estás pasando algún problema de persecución, de tensiones, compromisos, recuerda: Jesús es el vencedor y Él te da la victoria. Dios te bendiga.